Ahí va. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Martín Civitaresi, yo estoy a cargo de la dirección de la Escuela de Economía, Administración, Turismo y Hotelería de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, en esta charla, digamos, este foro es, bueno, el primero de un ciclo de charlas que organizamos todos los años, hace 4 o 5 años que lo estamos organizando desde la escuela. Bueno, con temas diversos, de las 4 carreras que componen la escuela. Algunas veces tenemos, bueno, algunos expositores sobre turismo, sobre hotelería, sobre administración y de economía. Bueno, en este caso puntual decidimos convocar a Ernesto Matos para que nos hable un poco de las economías regionales. Ernesto es economista de la UBA, es director nacional de estudios regionales y de cadena de valor sectorial. En el flyer decía otra cosa, pero porque justo entre que empezamos a organizarlo y la charla, bueno, Ernesto ha cambiado de posición en el Ministerio de Economía, por eso tienen distintos cargos. Además, es investigador del programa de investigación sobre comercio de granos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y también del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, la idea es que hagamos una charla, digamos 40 minutos, más o menos aproximadamente, y después hagamos un diálogo a través de preguntas. Yo, si les pasa, si tienen interés, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, yo puedo ir oficiando por así de coordinador en ese sentido y ir tomando nota, y una vez que termine Ernesto, bueno, hacer las preguntas que están escritas, y después, bueno, podemos abrir el micrófono y que puedan participar el que tenga interés. Así que bueno, venido, muchas gracias por prestarnos tu tiempo y que nos digas tus conceptos sobre el tema. Si querés, fíjate si puedes compartir pantalla. Dale. En la presentación y adelante. Yo sigo admitiendo gente cuando vayan entrando y voy tomando nota de las preguntas. Ya que busco, ¿dónde estará? Acá está. Bueno, primero ahí no sé si ven la página. ¿Se ve? Se ve, perfecto. Bueno, acá están, estos son 3 informes que realiza la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. Tradicionalmente era la Secretaría en general, digamos, ¿no? Pero con el pasar de distintas gestiones resistió y pudo mantenerse, digamos, en formato de subsecretaría, los temas regionales y sectoriales del Ministerio de Economía. Y en esto nosotros sacamos el informe de coyuntura económico regional, que es un informe donde lo pueden descargar gratis, donde están región por región cada sector económico de cada provincia, digamos, ¿no? Tiene sus datos de demanda, tiene sus datos socioocupacionales, tiene sus datos de exportación, tiene sus datos de actividad. Y después ese es el informe de coyuntura, que es más largo, más extenso, que viene por ahí con un cuatrimestre de retraso o 2. Ahora estamos tratando de llegar a abril y completar el 2020, porque también la información estadística viene a veces con un rezago. Y después está el indicador sintético, que es una síntesis de una parte del informe de coyuntura. Y eso nos permite tener un poquito más próximo cómo vienen las economías regionales según las actividades de cada una. Y después está el monitor, este monitor de productos regionales, por el cual Martín me invita a dar esta charla, es un informe mensual, digamos, ¿no? Donde vemos los productos por actividad, por exportación, por precios, cómo han variado determinados productos, que en esto nos lleva a otra cuestión que hay que asumir. Digo, las universidades públicas, las instancias estadísticas, provinciales, municipales y nacionales, requieren de este esfuerzo estadístico
para que en algunas áreas del Estado se pueda pensar la economía argentina. Y en esto, obviamente, hay viejos trabajos. Me acuerdo que hace mucho no se hacen trabajos del estilo de Bunge. No sé qué Bunge, Alejandro Bunge, digamos, ¿no? Un nombre polémico, si los hay. Pero él hacía los análisis, ese estilo de regiones, digamos, ¿no? Tomar algunas variables económicas, sociales, y hacer los comparativos, ¿no? Y de ahí sacar algunos análisis que son necesarios, digamos, a la hora de la toma de decisión y de pensar qué queremos para la Argentina, digamos, pensando, y esto entrando un poco en la charla, digamos, ¿no? Pensando que la región pampeana es donde está la principal producción de exportación, el 75% del sistema financiero, y la pregunta que nos cabe acá es qué pasa con el resto de las regiones. Y si a eso le sumamos el comercio exterior y la dependencia de divisas para determinadas políticas económicas o el contexto de acumulación que requiere un banco central, tenés que la principal producción de exportación está en la región pampeana. Y si vos a eso le sumas los ríos, el principal río hoy de exportación es el Paraná. Digo, después hay distintas discusiones sobre la geoestrategia, sobre la geopolítica, y entran a jugar otros actores. Yo me voy a centrar en los actores nacionales, pero desde un punto de vista, pensando en la economía política, mucho tiempo di clase de historia del pensamiento económico con orientación al pensamiento económico nacional. Creo que estamos de vuelta en una tensión entre una falsa dicotomía que tenemos que tratar de hacer convivir, que es el agro y la industria como motor, digamos, ¿no? Y el agro como motor complementario de esto. En términos muy simples, digamos, ¿no? Necesitamos que el salario alcance para que la fuerza de trabajo se reproduzca. Salario industrial, salario no industrial. Digo, en un país donde no producto de producto de la historia, justamente, tenemos que pensar que muchos de los productos que nosotros consumimos a veces no se consumen. Digamos, no todos los productos que se producen en la Argentina los consumimos la misma población. Me pasa con el vino de Catamarca. ¿Cuántos de nosotros ha probado un buen vino de Catamarca y son tan buenos como los de las otras provincias que se dedican? Y cuánto de la historia también, cuando se producía el vino en Entre Ríos, digamos, y de modificaciones y normativas que llevaron hacia otras zonas, es parte de toda esta discusión, digamos, ¿no? Porque justamente muchas de estas producciones que están en otras zonas, a veces son un poco relegadas y a veces, en este punto, no son alcanzadas por las políticas económicas, que sí son discutidas en el centro, en la región pampeana, ¿no? La capacidad de lobby, de intervención, de hacer política, ¿no? De estos sectores, es mucho más fuerte y más relevante que el de otras regiones. Y esto justamente trae una problemática, porque obviamente el que realiza el intercambio, la propuesta, todo lo demás, por ahí tiene más capacidad para hacerlo que otros. Entonces hay como un desbalance, porque justamente lo que vos necesitas hoy, con este contexto, y que me parece que hay que sumar una variable al análisis de por qué los alimentos están caros, y esto tiene que ver con la zona en la que ustedes están, porque hace una semana yo me junté a través del Ministerio de Agricultura en las reuniones de emergencia agropecuaria. Río Negro decretó la emergencia agropecuaria, el tema de la sequía, de cómo estaba esto plasmándose sobre la Argentina, hacía ya bastante un año que lo venían anticipando. Entonces, hasta dónde toda la información que también produce el Estado llega a la población como para, digamos, estar atenta, ¿no? Hacer un poco de previsión sobre esto. Y eso me parece fundamental porque el año pasado nosotros tuvimos del 23 jurisdicciones, porque la verdad que Capital Federal no produce, digamos, no realiza producción agrícola, digamos, ni ganadera. Entonces, las 23 jurisdicciones, 11 estuvieron en emergencia agropecuaria, de distinta índole, desde plagas hasta, digamos, tormentas, granizo, nevadas, seca, incendios,
tuvimos un año donde muy poco se habla en estos términos de las economías regionales y que muestra un poco también cómo afecta la producción, porque en Misiones, cuando se afecta la mandioca, se consume poca mandioca, por más que nosotros no consumamos, eso no quiere decir que los misioneros no consuman mandioca, porque digo, es parte de su dieta también, pero si se ve afectada, se vende más cara la mandioca. Y la yerba mate también estuvo afectada en la producción. Entonces, cuando uno ve afectada en las principales zonas donde se está produciendo yerba mate, uno ahí puede encontrar un aspecto de todo lo demás. No quiere decir que esto sea definitorio, digamos, ¿no? Por eso es importante la visión de la Argentina por regiones y tomando en cuenta las regiones que están fuera de la zona pampeana, que también sufre, digamos, tuvimos inundaciones acá en la provincia hace unos años atrás, digo, es parte, pero por ahí es como lo que más se conoce generalmente, y lo otro es algo que nosotros tratamos de seguir con esos distintos informes que realizamos, y que sirvan para que se realicen estudios, para que salgan líneas de investigación, para que nos puedan consultar también, eso no hay ningún problema. Nosotros recibimos mail de consulta de datos, algunos son construcciones propias de los propios técnicos, y eso es algo que yo tengo que revalorizar, digamos, si bien vengo de la docencia y la investigación, es otra parte del Estado, no es el Estado en la gestión. Y al asumir este cargo, primero como director simple, me di cuenta de que había mucha capacidad técnica, acumulada en trabajadores que, digamos, conocen muy bien los sectores, conocen muy bien las regiones y que realizan este tipo de informes. Ahora, digamos, en la nueva función, obviamente, para mí el continuar esta línea de trabajo, que son, me parece, fundamentales para que se tomen decisiones y para que se visibilice, tengo todavía algo pendiente ahí que son las cooperativas, digamos, ¿no? Todos sabemos muy bien que este país, más allá de las pequeñas, medianas empresas, que son una parte muy importante, las cooperativas han sido una forma de organización relevante y hasta, digamos, pujante de la Argentina. Entonces, es importante también, y por eso el cambio del INAES al Ministerio de Producción fue un salto cualitativo, digamos, ¿no? Porque es meter que la economía popular no es una economía aparte, no está aparte de nada, es parte del todo, solamente que tiene márgenes de informalidad. Pero un trabajador puede estar en relación de dependencia o no lo está. Si no lo está, es informalidad. ¿Cómo pasa en el sector agropecuario? Que todos sabemos que hay más de un 50% de informalidad. Pero eso no quiere decir que esa persona que hace una tarea determinada no sea un trabajador. Es un trabajador al cual no se le están aportando las distintas contribuciones. Entonces, me parece que ese acierto de llevarlo al Ministerio de Producción va a poner en relevancia la economía popular, social, solidaria, pero en términos también de que está más vinculada al mercado interno que yo lo digo en estos términos, digamos, ¿no? Al sueño liberal de creer que pongo mi fabriquita y ya estoy exportando en 2 días. Eso no funciona así. No funciona así, realmente. Porque tenés distintas formas, digamos, de industria y de fabricar. Está bien, en el AMBA tenemos la región metropolitana, tenemos las industrias de punta, algunas ubicadas en el Gran Rosario, en Córdoba, pero después tenemos la gente que realiza queso artesanal, telar de poncho, pullover de vicuña, o alguna otra producción artesanal, y eso también es industria para nosotros. En eso también tenemos que empezar a poner en valor, más allá del producto emblema de la región, que otro tipo de industria de baja escala, digamos, que requiere de menor capital, pero que puede concentrar una buena cantidad de empleo, se sostenga en el tiempo. Yo recuerdo haber visto programas, no sé si alguno los verá, pero bueno, me llamó la atención una vez ver estos programas de gourmet y ver que un negocio de quesos tenía 400 años en el mismo lugar, en Italia, digamos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no podemos tener lo mismo? A ver, que vayamos a la universidad no quiere decir que querramos estar en la universidad. Mucha gente se va, no quiere seguir en la universidad.
Pero ¿y qué hacemos con la gente que no se dedica a la universidad? Porque si no estaríamos solamente mirando al trabajador calificado. Y la población es mucho más que un trabajador calificado. El trabajador calificado es parte de toda la población. El resto de la sociedad también necesita trabajar. Y estas me parece que son las preguntas, las líneas que uno tiene que empezar a pensar, pero no en términos solamente circunscritos a la región, sino a la región en la totalidad, digamos, ¿no? Cómo buscar esa articulación que permita dinamizar el comercio interior. Un poco esto lo decía Perón en el segundo plan quinquenal, que lo planteaba en términos muy simples. La comercialización de alimentos tiene que estar en manos de las cooperativas. No puede estar en manos de las grandes empresas. Esto, digo, planteado en el segundo plan quinquenal, digamos, ¿no? Por una cuestión de que podría abaratar más los costos. Bueno, lo vimos en el caso de algunas cooperativas en Rosario de leche que decidieron no venderle a los grandes supermercados porque le pagaban a 90 días. Y decidieron no vender, ir y vender directamente. Bueno, estas experiencias que a veces suceden necesitan esa visibilidad y obviamente necesitan del acompañamiento del Estado. Y me parece que este es un momento en el cual esto es posible. Uno cuando ve la conformación del Estado, yo sé que esto a veces lleva tiempo, pero estamos como todos reorganizándonos, por suerte muchos nos conocemos, sabemos de dónde viene cada uno y sabemos qué es lo que hace y qué vino haciendo. Entonces agiliza mucho la acción del Estado en esos términos. Pero bueno, eso es el plano, digamos, de alguna manera, de lo que es las economías regionales, las disyuntivas que tiene, las posibilidades. La universidad es un elemento fundamental para esto. Primero por la difusión del conocimiento y segundo porque es el lugar donde se forma el técnico que mañana va a ser el que reciba parte de o pague parte de la emergencia agropecuaria. Si no es que no llega por gobernación, digamos, ¿no? Entonces, ahí se necesitan técnicos, como decía Salvador Allende un poco, ¿no? Con esa conciencia social, ese compromiso social de que lo que está haciendo es en función del otro. ¿Sí? O sea, esto me parece que tiene que quedar claro en que la universidad forma técnicos, pero tiene que formar técnicos con un sentido social, digamos, ¿no? Con un sentido de construcción de la comunidad. Digo, bueno, está bien, también formamos técnicos para el mercado, eso también es parte del libre albedrío, digamos, no puede suceder, digamos, no todos tampoco quieren dedicarse a la vocación pública, también puede hacerlo desde el sector privado. Entonces, esto es un poco, digamos, el panorama, digo, nosotros estamos tratando de continuar este seguimiento para poder tener rápido, digamos, el qué pasa en determinadas provincias y regiones. Y esto se enmarca también en una digamos, de alguna manera, discusión económica sobre qué motoriza al mercado, digamos, ¿no? Al crecimiento, al desarrollo. Y está claro que cuando uno mira los datos de la FIP, hoy hay 582.000 empresas, de las cuales el 1% de esas exporta. O sea, el 99% no exporta. Entonces, ¿qué política tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución acá? La solución es el mercado interno. Esto no quiere decir que no se pueda exportar, solamente que hay que fijar algunas prioridades y esto es lo que nos lleva a lo que nos quedamos preguntando sobre la desconexión del mundo, digamos, ¿no? Uno no se desconecta totalmente, no lo va a poder hacer del mundo, pero hay que tener en la cabeza que la generación de riqueza, la generación de este crecimiento está basado en el motor del mercado interno. Y ahí es donde entra la otra disyuntiva, porque vos podés crecer, podés distribuir, pero también necesitas un empresario o un cooperativista que sea innovador, que modifique los procesos de producción, y esto ha pasado en todas las sociedades capitalistas. Digo, la sociedad inglesa de la revolución industrial es eso. Ahí no había ninguna institución científica detrás financiando becas, ¿eh? Era el pequeño comerciante británico tratando de realizar
ese sueño británico de expansión, digamos, ¿no? Con la innovación en el comercio, en la producción y, obviamente, que lo llevó a esa revolución industrial. La invención en la práctica. Y eso es lo que también, de alguna manera, tiene que ocurrir para no solamente producir más, sino producir mejor y más. Ahora, también estamos en otra disyuntiva en la actualidad, que es producir más, mejor, pero cuidando el medio ambiente. Esa es la otra pata en todo este análisis, porque como ustedes sabrán, el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, uno de los detalles por los cuales Francia tomó en cuenta, puso como condición, es que el consumo de la importación de soja se realiza a través de la producción de soja en zonas que no sean deforestadas. Si vos le querías vender soja a Francia y es de zona deforestada, no te la compraba. Y eso es muy importante, digamos, también. En eso, vuelvo de vuelta a esta discusión de si nos desconectamos. No te puedes desconectar totalmente porque también existen este tipo de regulaciones, que son las famosas trazabilidades que existen en los productos y que te lleva, obviamente, a tener un monitoreo sobre las producciones que realizás. Ahora, también eso afecta, intereses y, obviamente, de zonas, intendencias y gobernaciones. Y otra vez, si los técnicos no tienen la suficiente, conciencia y capacidad de interpretar esto en función de la construcción de la comunidad, y bueno, estará complicado, el análisis, y obviamente sabemos para qué lado irán los intereses. Entonces, me parece que también es importante, por eso, realizar este tipo de reuniones, intercambios, para poder conversarlas, ¿no? ¿Qué esperamos también? ¿O qué tenemos planteado como soluciones? Porque también esto, yo lo decía recién, lo conversábamos antes con Martín y los que estaban entrando primero, las soluciones desde Paseo Colón pueden ser buenas, pero a veces no van a reflejar la realidad de la región. Eso también tiene que contar con la participación y el intercambio y la propuesta del otro lado, ¿no? Uno puede gestionar, pero si no tiene el otro análisis como para comprender realmente qué es lo que sucede, podemos cometer errores, ¿no? Pero bueno, yo ahora, después de esta breve introducción, les voy a compartir un breve trabajo del análisis. Esperen que vamos a ver. Acá está. ¿De qué hablamos? Bueno, más allá de las economías regionales, que es lo que conversado se ve, ¿no? Perfecto. Si querés poner en modo presentación ahí el PowerPoint, es perfecto. Ahí va. Primero que hablamos cuando hablamos de crecimiento, porque generalmente el crecimiento económico, que es esta idea del PBI, del Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es la producción anual de bienes y servicios en un año contable, ¿no? Se registra todo lo nuevo, no se registra lo usado. Entonces, como ustedes verán ahí en los últimos 2018, 2019, que fueron negativos, eso no ocurría desde la época de convertibilidad, 2 años consecutivos negativos. En términos de economías regionales, la principal región hoy que representa casi el 70-60% del PBI es Centro Buenos Aires. Eso está clarísimo. Entonces, las zonas generalmente más afectadas, cuando cae el PBI en esta zona, generalmente eso no quiere decir que las demás zonas no caigan. Las demás zonas también pueden caer y hay que tenerlas en cuenta. Por eso en el informe eso lo tenemos un poco, diagramado para seguir cómo fueron las caídas en las distintas regiones y poder tener un panorama no solamente de Centro y Buenos Aires. Esto es el tipo de cambio que está muy vinculado también a qué sectores representa el tipo de cambio.
Generalmente cuando uno habla del tipo de cambio, para relacionarlo con los productos, está hablando de los productos de la zona pampeana, cereales y oleaginosas, porque el del producto de otras regiones, un diferencial en el tipo de cambio, una devaluación, si bien puede generar ingresos, eso no quiere decir que genere mayor desarrollo. Por eso es importante la estabilidad del tipo de cambio, digamos, ¿no? Que sea como ustedes lo ven ahí, esto es un gráfico desde el 2002, mes a mes, hasta noviembre de 2020. Si ustedes ven, desde el 2002 hasta el 2015, no hubo grandes saltos del tipo de cambio formal, el legal, digamos, y a partir de noviembre de 2016 ya empiezan a ocurrirse los distintos saltos en el tipo de cambio que son las devaluaciones. Y la verdad es que las devaluaciones, hay otro mito, que devaluemos más no nos genera mayor exportación, y menos de productos primarios. El principal producto de exportación de la Argentina, por los datos estadísticos, es la harina de soja, el aceite y el poroto. Y la realidad es que por más que nosotros devaluemos, no vamos a colocar, no vamos a ganar más mercado. Ahora, si nosotros exportáramos Samsung o computadoras Dell, bueno, está bien, estamos hablando de desarrollo tecnológico, por ahí entramos a competir con otras marcas, podría ser una herramienta, pero nuestro principal comercio está basado más en los cereales y en las oleaginosas. Entonces, por eso también es otro fundamento más para la estabilidad del tipo de cambio, digamos, ¿no? Porque justamente al devaluar no te garantiza eso, ni que ganes más mercado, ni que eso te genere mayor producción. Entonces, de esa manera uno también cuida el salario, porque cada vez que hay una devaluación, se traslada a salario vía los productos que consumimos que tienen componentes importados. Cuando se devalúa, si bien se abaratan las exportaciones, se encarecen las importaciones. Como todavía no somos un país que produzca todo lo que necesita, está muy sujeto a que si se encarece mucho por la devaluación, ese producto, ese insumo para producir otro producto en el mercado local, trae problemas, obviamente, por los aumentos de precio. Y acá un poco, bueno, lo que les decía de las exportaciones, este es nuestro comercio exterior, se le llama estructura cambiaria porque está registrado, esto es lo que está registrado por el Banco Central, digamos, ¿no? O sea, los datos del INDEC, la diferencia que tienen es que se basa, no sé si hay contadores acá, pero los datos del INDEC utilizan el criterio de devengado. Y los datos del Banco Central, que son estos mismos, utilizan el criterio de lo percibido. ¿Se entiende? No sé si hay algún contador que me ayude con otro ejemplo, pero o sea que lo devengado es que todavía no te pagó, pero ya registraste la exportación, y lo percibido es esto de que justamente ya está lo que exportaste, lo que te ingresó, real, digamos, ¿no? Por eso tomamos los datos del Banco Central, y lo que vemos acá es justamente lo que les decía, digamos, cereales oleaginosas, exporta, genera la mayor cantidad de divisas, eso está en el sector agro, pero industria manufacturera, el segundo sector que más divisas genera, es alimentos y bebidas y tabaco. Y esto nos lleva a la vieja discusión de Diamant, de la estructura productiva desequilibrada, donde él decía, obviamente, que el sector primario o el agro fija el tipo de cambio, y que en muchos casos las divisas que genera el agro las gasta el sector industrial. Pero cuando vemos la industria, como ustedes ven acá, en esos 28 casi, 26 sectores, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo,
A ver si lo veo acá. ¿Dónde está industria automotriz? Automotriz, acá está. Generalmente deficitaria, o sea que comprarse un auto siempre, no hubo un momento, por lo menos de 2003 en adelante, siempre fue un sector deficitario, digamos, ¿no? De fuerte importación. Entonces alimentos es el que genera más divisas. Ahora, ¿qué industrias están vinculadas a alimentos? La Copal. En la Copal, que dirige Funes de Rioja, están muchas de estas empresas que, como les dije, son el 1% de las exportadoras, pero muchas empresas están en este sector de alimentos y bebidas y generan la mayor cantidad de divisas después de cereales y oleaginosas. Por eso entra la disyuntiva entre exportamos productos de origen vegetal, ¿cómo hacemos para también cubrir las necesidades de la sociedad? Esto es también un interrogante a resolver, digamos, ¿no? Porque el insumo, digamos, de estos productos, llámese oleaginosas o alimentos y bebidas, la tierra. La tierra viene dada, no es un costo. ¿Se entiende? Y los alimentos que se producen de la tierra muchas veces se industrializan y tampoco son industrias de punta, digamos. Le doy siempre este ejemplo. La máquina que prensa aceite, ¿cuánto nivel tecnológico necesita como para, digamos, a veces lo que pasa con la tecnología que se renueva cada 6 meses, digamos, ¿no? Pero en el caso del prensado para el aceite de oliva o el aceite de girasol, no es una máquina que tal vez no se pueda fabricar acá en Argentina. ¿Se entiende? Entonces, ahí surgen estas dudas sobre los costos de producción de este tipo de alimentos que generan la mayor cantidad de divisas y que en el comercio exterior están de alguna manera intercambiados por ese 1% de empresas que les decía que se dedican a esto justamente. Bueno, esto es un ejemplo como para ver por qué la devaluaciones, fíjense, hubo devaluaciones en el 2017, 18 y 19, y no es que dieron saltos cualitativos la liquidación de cereales oleaginosas, si lo comparamos con los años 2012, 13, 14, fue inferior, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué realizar devaluaciones? Esto es un análisis más complementario. Estos son los precios regulados, esto es fundamental, digamos, porque toda la producción que se realiza requiere de la energía, llámese gas, agua, luz, y en este caso, si uno ve los datos que fueron dándose en este último tiempo, venimos de procesos en los cuales los precios regulados, llámese peaje también, estuvieron con picos del 63-61%, digamos, y llegaron a estar al 44%, 45%, y a partir de enero de 2020 bajaron a octubre al 20%. Y eso ayudó un poco también a descomprimir el proceso inflacionario, digamos, ¿no? Que ya veníamos ocurriendo. Acuérdense que en 2019 terminamos con un 53% de inflación. Bueno, acá están los datos de inflación. Esto está medido por la canasta de profesional ejecutivo de la Universidad del SEMA, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y un empalme entre los IPC de provincia y el INDEC a partir del 2016, que hubo la emergencia estadística y que, bueno, tuvo que reconstituir de alguna manera esa serie. Así como ustedes verán, el proceso inflacionario a partir de enero comienza a descender, pero veníamos de dos picos importantes, 2016, 2018, 2019. Bueno, estos son los... a ver, hay dos formas de medir un poco cómo seguir los productos. Productos nacionales importados según el sistema de precios mayoristas, que es el IPIM, ¿no? Que es el
producto de la fábrica en puerta, digamos, ¿no? Y acá, como ustedes ven, esos productos en fábrica, los nacionales, en el año 2018 y 19, llegaron a tener picos de 113%, digamos, ¿no? Con fuertes incrementos en los productos importados, y esto tiene que ver con las distintas devaluaciones también, que cuando eso se estabiliza, digamos, de alguna manera, se empieza a desacelerar. Pero a partir del año 2020, y esto es un fenómeno que todos de alguna manera vivimos, y por eso les decía lo de las emergencias agropecuarias como un factor importante, los intermediarios, las grandes empresas exportadoras, empezamos a tener fenómenos como el de las frutas por regiones, donde ustedes ven lo que venía dando, por lo menos hasta septiembre de 2020, teníamos aumento en el noreste del 85%, en la zona de Patagonia del 62% en lo que es frutas, en las verduras llegamos a tener tubérculos y legumbres, en lo que es zona Patagonia un 62%, y esto es lo que llevó justamente a la necesidad de conformar el Consejo Federal de Comercio Interior, de llevar acuerdos de precios, porque en líneas generales los alimentos venían disminuyendo, venían de un pico, ¿no?, de casi el 60%, pero se fue disminuyendo, pero si uno entra adentro de alimentos y bebidas, está compuesto por esto que les mostraba antes, ¿no? Frutas, verduras, tubérculos y legumbres, y eso es importante tenerlo en cuenta. También en la carne, uno viene siguiendo, yo lo llamo el índice puchero, porque es el precio del osobuco. Y acá también tuvimos fenómenos del precio con picos, y esto obviamente, bueno, esto también, el asado, el pechito de cerdo y el pollo entero, cómo fueron aumentando de precio, el precio del gasoil como otro componente importante, como verán, en 2020 estuvo planchado en los primeros 9 meses, después tuvo un aumento, y todo esto, bueno, ahí, y todo esto, esperen que vuelvo al... Y todo esto fue influyendo y nos lleva, digamos, a la necesidad de poder entender, y ahí surgen algunos inconvenientes, porque si yo fuera hoy digamos, a tratar de buscar el dato del PBG de las provincias, no todos están actualizados. Y eso, digamos, es un buen indicador como para poder tener el insumo para comprender qué pasa en cada sector. Y eso es una tarea que, digamos, si bien se requiere la participación del INDEC, porque el INDEC tiene, digamos, a través de los distintos institutos provinciales de estadística, la información, me parece que también ahí tenemos una tarea importante en general de la sociedad, de poder saber cuánta riqueza se genera en la provincia. Digamos, ¿dónde están las riquezas de la provincia? ¿No? Uno no puede defender lo que no conoce. Esa es la otra realidad. Si uno conoce, digamos, cuáles son las empresas vinculadas a esos sectores y cuál es el rol que tienen en la sociedad, uno puede comprender un poco más cómo es que viene, de alguna forma, las decisiones, las injerencias y obviamente las resoluciones de política económica. Por eso les decía al principio que justamente, si bien se toman algunas decisiones podríamos decir, el centro, tampoco de todas las regiones llega los actores reales, y por eso es importante esto que está haciendo el presidente y el ministro, justamente de recorrer las provincias, sentarse con los actores, dar una charla, conversar con ellos, porque justamente son los depositarios de las medidas. Y obviamente si se necesitan más medidas, es justamente la oportunidad de poder intercambiar este tipo de ideas y poder, digamos, entrelazar
de alguna forma, que las soluciones ya no vengan, como decimos, paquete cerrado, sino que sea una construcción colectiva. Y ese me parece que es el desafío fundamental, y yo creo que todas las casas de estudio de las provincias están a la altura de las circunstancias. Es como todo, empezar a interconectarse, empezar a intercambiar, buscar las instancias como esta de debate, porque justamente me parece que es lo más rico de hoy, poder estar en la gestión, continuar con este tipo de debates con la comunidad académica y obviamente con muchos de los que por ahí son actores fundamentales, digamos, ¿no?, en la economía real. Así que yo hasta acá creo que no me pasé del tiempo. Les agradezco por haberme escuchado y bueno, y cualquier duda estoy acá a disposición. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ahí ya tengo algunas preguntas. Bueno, a Marcos ya como que le fuiste contestando a medida que fuiste hablando, pero hay una pregunta de Roberto, que dice, Roberto Cosul, que es docente, de profesor acá de la sede andina de la universidad, que dice, salarios altos suponen un crecimiento de riqueza creada y de actores que la crean. Un modelo de economía cerrada, ¿crearía más riqueza? ¿Cómo es el tema? De hecho, las No hay organizaciones economías exportadoras... cerradas. Hoy en la actualidad, eso es como, me acuerdo yo, Manual de Economía 1, saquemos el sector externo y analicemos. No, no existe porque inevitablemente tenés importaciones. Digamos, si queremos ir a la realidad de la Argentina, sabemos que la realidad, por los datos que le mostré, todo lo que estaba rojo era déficit comercial, digamos, era cada sector lo que exportaba menos lo que importaba. Si ustedes vieron todo eso rojo que yo les mostré, es todo lo que importamos por sector. Entonces, es difícil pensar una economía cerrada. Sí se puede pensar una economía en la cual vos podés ir sector por sector, empresa por empresa, universidad por universidad, según lo que se dedique, ¿no? Porque no todas las universidades se dedican a lo mismo, ni tienen su mismo objeto territorial, complementarse. No hay, digo, a ver, si hay algo que nos trazó la revolución alemana industrial, es que la ciencia y la tecnología son parte fundamental del desarrollo industrial. No pueden ir separadas. La revolución industrial alemana, con Lis a la cabeza, con el sistema económico nacional, economía política, es justamente esa crítica al liberalismo británico de creer que el libre mercado, que donde vos tenés que importar todo porque no tenés que fabricar todo, tenés que especializarte, también Lis rompe contra eso. Pero lo hace pensando también en que el obrero alemán, que aprende de la tecnología británica del momento, tiene que aprender a leer inglés. Y para eso necesita educación. Y para eso, obviamente, se requiere del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Porque también el desarrollo automotriz se dio en Alemania, como también se dio en Estados Unidos, como también se dio en Inglaterra, digamos, ¿no? Y que ha sido, digamos, una parte fundamental de ese desarrollo industrial. Nosotros hemos tenido desarrollo industrial, ustedes saben, lo conocen muy bien. En Córdoba ha sido nuestra principal provincia donde en algún momento se desarrollaron este tipo de industria, y todavía queda esa memoria industrial ahí instalada que es recuperable, digamos, ¿no? También es tarea nuestra ponerla en valor. Digamos. Otra vez veía la historia del tractor Pampa. Digo, tenemos, digamos, reserva histórica como para poder pensar un futuro. Pero es un futuro donde se tiene que complementar la actividad privada con la universidad, o en este caso esta mixtura que a veces sucede entre empresas pública, privada y universidad. Porque fíjense que hasta el desarrollo de la soja resistente a la sequía lo hizo la Universidad del Litoral. Y la oveja clonada, creo, y la leche materna vaca, creo que fue el INTA o el INTI, no, a ver si hay alguno acá del INTA o el INTI que me ayude, pero Entra. el INTA, bueno, es desarrollo del Estado. Entonces, creo que esto es fundamental, digamos, no disociarlo, ¿no? Y pensarlo siempre en conjunto y en el rol fundamental que tiene que tener para el mercado interno y para las necesidades del consumo de la sociedad.
Te leo otra pregunta de Roberto, pego una mía porque está asociada y después le damos la palabra a Pablo Bernengo, que también pidió la palabra. La pregunta de Roberto tiene que ver con la necesidad, es más que nada un comentario, es sin un sistema de información económica local, lo que acá en Bariloche existe, le denominamos CIEL, dice, sin un sistema, sin un CIEL, para ciudades de más de 100.000 habitantes, los PBG son muy deficientes. Deberían promover los CIEL y que la medición de los PBG mejore y esté actualizado. Ahí agrego esto, sí, en general además la metodología por ahí entre provincias para medición tampoco coincide, con lo cual también hay un problema ahí. Y la pregunta que asocio a esto, que tiene que ver con una cuestión de mediciones, es cómo ves el Censo Nacional Económico que se está desarrollando actualmente para tratar de avanzar en ese sentido, si ves alguna una posibilidad, digamos. Y Mirá, luego de que respondas, le damos la palabra a Pablo para que haga su pregunta. sí, a mí los censos son fundamentales, tanto el económico como el censo de comunidades indígenas, digo, todo este tipo de datos sirve. Yo sumaría uno que me genera mucha duda. Tenemos EPH urbana, pero me parece importante tener una EPH rural, permanente, ¿no? Sí. Cuenta permanente rural, para saber, digo, cuando ocurren este tipo de emergencias agropecuarias, incendios o cambios climáticos, donde vemos que al pobre productor se le mueren las cabras, digo, se le queda en medio de la nieve. No tener una EPH rural me parece que sería una buena idea, digamos, ¿no? De empezar a pensar a futuro. Sí. Sí, incluso una EPH también un poco más generalizada. Acá en el caso de Río Negro se mide en Viedma, en Carmen de Patagones, y en realidad realmente las condiciones de esas localidades respecto de Bariloche, por ejemplo, son muy diferentes. Uh-huh. Acá no se mide, digamos. Entonces, bueno, también estaría bueno. Bueno, perdón, Pablo, dele adelante. Perdón que Gracias, Ernesto. Yo soy de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, soy el ingeniero Pablo Bernengo. Bueno, en primer lugar, me parece, Ernesto, que hay que Perdón, ¿tu tener hijo no es economista o el apellido lo asocié mal? Matías, no, es un primo mío, que está en Estados Unidos. O sea, Tal cual. bueno, el tema es que me parece que hay que darle un contexto a todo lo que son las economías regionales. Primero, es el 63% de los productores agropecuarios en todo el país. Entonces, muchas veces los diarios titulan el campo y están hablando de ese campo central. Y muchas veces nos olvidamos de ese 63% que es nuestros yerbateros, nuestros arroceros, nuestros pesieros, nuestros olivícolas. Bueno, y así por mencionarse hasta la gente que está en el sur con sus ovinos. Ahora bien, vos decís cosas. Es cierto también que la exportación de las pymes agropecuarias con la agricultura familiar insertada solamente exporta el 1,4% de todas las exportaciones agroalimentarias. Es decir, si vos tenías que un 1% lo exportaba a las pymes, yo te estoy diciendo que en el sector agroalimentario específicamente es 1,4%. ¿Y por qué no lo hacen? Por muchos motivos. Y esto es un poco profundizar el tema. Primero, están atomizados. El sector agropecuario, por esos 63%, está atomizado. Uh-huh. Bueno, y ahí es a donde el Estado tiene que actuar con políticas que achique las asimetrías. Supónete, una herramienta válida no puede pagar lo mismo, no puede tributar lo mismo, por decirlo clarito, un kiosco que está en Santa Fe y Porredón, que es un kiosco que está en Alén, provincia de Misiones. Y acá en la Argentina es todo igual. Uh-huh. No podemos estar manejándonos hoy, levantando muchísimas de nuestras producciones, las cosechas, y no tenemos mano de obra, porque lamentablemente están, y bienvenido que lo tengan, todos los planes sociales. Nosotros desde CAME decimos que mantengan los planes sociales los trabajadores, pero también que se les permita tener el blanqueo en el trabajo, porque nosotros necesitamos, el empresario rural necesita blanquear también sus trabajadores, porque no es todo ingreso, y si no todos nuestros balances son puras mentiras. Entonces,
Me parece que esas asimetrías y esas acciones, y vos como funcionario tenés que empezarlos a manifestar. No puede ser que el productor se esté quedando en un país con 40% de hambre, que tenga nuestras frutas caídas en el piso. Eso lo vemos hoy en las peras y manzanas, las estamos viendo en el sector vitivinícola, las estamos viendo también en las naranjas que hay que levantar emisiones. En el sector tabaco ni que te cuento. También es falso plantearnos que con la quita de las retenciones, como vos bien decís, mejoramos toda la ecuación de los productores agropecuarios. El productor agropecuario de la pequeña y mediana empresa, de la pyme, de la familia, no exporta. Señores, esos son los agroexportadores. Entonces pongámosle nombre, como también los reintegros a la exportación no le llega al productor. Entonces, tenemos que encontrar en esos 32 complejos o 34 complejos que existen, analizar cuál es la estructura de ese productor agropecuario que estamos muy alejados. Y para terminar, y me parece, no puede ser, como vos bien decís, que la leche los supermercados te pagaran a 60, 90 días. Por eso tenemos una ley de góndola que hay que llevarla, como también tenemos la ley de los observatorios de precios que hay que ponerla en juego. Ahora bien, lo que te digo, también es cierto que una calabaza al productor por kilo se le paga 7 pesos y nosotros, vos, yo como consumidores pagamos 90 en una góndola. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en los mercados concentradores? ¿Por qué no hay transparencia? Que es a donde debería producirse los remates. Y es ahí a donde tiene una acción directa no solo el Estado, sino que me parece que tenemos que darle en su conjunto, con lo que es comercio justo y precios justos, empezar a hablar en serio de cómo, digamos, podemos bajar los precios y mejorar los precios que tiene que percibir el productor para que a través de mejores precios pueda poder reinvertir y demás. Disculpen, pero creo que es un montón de temas que hay que abordarlos y un poco hablar sinceramente entre nuestros, porque si no, las economías regionales parece que somos paper y no somos paper. No, clarísimo, Pablo, y comparto mucho lo que decís, es así. Seguimos los índices de CAME del productor a la góndola, son fundamentales para esta discusión, porque justamente es eso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en el medio y no se entiende? ¿Cómo le explicamos a la gente? Vas a comprar una manteca y sale 165 pesos. Tenemos la cuenca lechera más importante y pagamos la manteca 165, es complicado, digamos. Entonces me parece que ahí el observatorio de precios, que es una ley que se sancionó en 2014, es fundamental. Es fundamental retomarla, porque justamente lo que hacía era medir eso que comentabas vos, digamos, ¿no? Buscar dónde está el precio, el costo, y obviamente eso con la participación de todos los sectores, digamos, ¿no? Que es un trabajo conjunto que hay que realizar y que la sociedad también merece una explicación en torno a eso, digamos, ¿no? No alcanza, aunque las cámaras ayudan mucho, pero debemos como entrelazar más las actividades para buscarle esa explicación a la gente y que sepa realmente dónde está este diferencial. Puede ser en el combustible, puede ser en peaje, puede ser en la logística. Bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa Impuestos, de los impuestos. Bueno, tenía arriba algunos datos de impuestos, pero 40%, bueno, por arriba del 40%, ¿sí? hay que discutirlo todo, por eso. Andrea Maggio, ¿querés abrir el micrófono y comentar lo que planteaste en el chat y ampliar un poquito? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Simplemente decir que lo agropecuario y lo rural, con la diversidad que tiene la ruralidad, hace falta incorporar en varios registros, digamos, ¿no? de la lectura de la situación actual, tanto social como económica como política. Asimismo, también en las currículas de las universidades, los graduados de universidades salimos casi sin saber nada de lo que pasa en nuestra ruralidad cuando somos un país, digamos, también, ¿no? Con una predominancia muy fuerte de este sector.
Bueno, en particular me dedico a agricultura familiar y realmente hay un registro nacional que también tuvo muchos avatares para poder concretarse y poder seguir adelante, pero realmente creo que para la toma de decisiones de políticas públicas diferenciales, como se habla, digamos, me parece que el tema de registros es sumamente importante. Digamos, muchas veces nos falta información para poder hacer un análisis más certero. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran realizar? Yo tengo una, no sé si, bueno, lo hago yo y mientras esperamos a ver si alguien más quiere consultar. Yo te quería preguntar, Ernesto, un poco mencionabas aquello de las decisiones tomadas del Paseo Colón, políticas públicas para las economías regionales, bueno, que generalmente puede pasar que no sean las adecuadas por falta de conocimiento del territorio. Y bueno, quería preguntarte sobre cómo pensás el tema aquello de las políticas multinivel, digamos, de cuál es el rol de las otras escalas de gobierno en la articulación de estas políticas para el desarrollo de las economías regionales y su arraigo justamente en el territorio. Sí, es complejo porque primero que después de 4 años del gobierno anterior se buscó esta idea de bajar los impuestos. Creo que la presión impositiva estaba en 33 2015 y después llegó al 29. No tuvimos los resultados sociales esperados. Entonces, eso se reflejó mucho también en la capacidad del Estado de retirarse del territorio. Es un país muy extenso y la verdad que por eso digo que no se puede cubrir desde Paseo Colón. El Estado tiene que tener una capacidad más amplia de poder estar ahí donde se está la demanda y el problema. Digo, cuando pensamos esto que plantea muy bien Came, digamos, del día del productor a la góndola, el Estado tiene que estar donde está el productor y acompañar ahí donde está la problemática y buscar las soluciones de ahí, digamos. Entonces, después todo el otro camino lo tiene que realizar la gestión y justamente ir buscando junto a las cámaras, que son parte importante de toda esta información, que a veces complementa mucho en el análisis, buscarle cómo la mejor política pública puede solucionar esos problemas. Digo, a ver, tuvimos problemas del algodón, me acuerdo nos decían algunos representantes de la Cámara, el año pasado hubo problemas en la producción de algodón y ellos estimaban un aumento del 50%. Que si más o menos lo mirás, es el aumento de la vestimenta en general del año pasado. Entonces, digo, no son problemas que no sean lejanos y difíciles de encontrar. Lo que acá hay que buscar es realmente esa complementariedad. Que vos te puedas sentar porque esto también tenés que hacerlo simple, porque si no vivís en una asamblea permanente. Pero hay representantes de cámaras, digamos, de determinadas regiones, que te pueden contar sintéticamente, che, mirá, estamos teniendo este problema acá, está ocurriendo esto, hay una seca, hay una inundación, eso lo complementás con lo que te manda también agricultura, y todo eso tiene que servir a la hora de prever a futuro lo que va a pasar. Nosotros el año pasado un poco lo veíamos con el tema de las frutas, que iba a haber algún que otro problema a principio y finales de 2020, principio de 2021, y que era algo que teníamos que abordar y se abordó y se está estudiando y se está buscando las soluciones de distintos ministerios que también tenemos que empezar en una mayor fluidez. Lo que pasa es que estamos en pandemia, las reuniones se complican. El SUN ha facilitado mucho también las reuniones con otros sectores, digamos, estoy hablando del Consejo Agroindustrial, pero en otras instancias también el Estado tiene que empezar a conectarse más y a avanzar en medidas, porque cada uno aporta un poco de todo. Nosotros tenemos la mirada económica del Ministerio, Agricultura un poco más cercano a los datos de lo que pasa en la realidad, el Ministerio de Desarrollo Productivo con el INAES, también la mirada, si se quiere, también hay que sumar a las empresas recuperadas, no nos olvidemos. Empresas recuperadas, cooperativas, que son parte fundamental de todo este engranaje. Entonces, eso
digo, hay que buscarle el juntar las tuercas que empiece a funcionar para poder decidir rápido también, porque la urgencia es resolver ya, digamos. Como decían, la gente también necesita rápidas resoluciones sobre los problemas que tiene. Y en eso me parece que este año ha forzado mucho la comunicación y por suerte se ha mejorado, pero bueno, queda todo un año de trabajo para continuar, digamos, mejorando el análisis y la política pública en función de los problemas que vamos a tener. Tengamos en cuenta que tenemos un año de la niña, como lo viene diciendo Agricultura, que no va a enfriar lo que todos esperamos que enfría siempre. Entonces va a ser un año de seca, y la seca generalmente produce distintos eventos, desde que el suelo se queda sin cuestión hídrica, digamos, sin humedad, hasta que se pueden provocar incendios. Entonces, tenemos que estar atentos a eso porque cuando ocurran, el Estado tiene que dar respuesta, digamos. Y por eso yo digo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en función de la geografía. Porque si tuvimos problemas, yo me acuerdo del problema que tuvieron los productores de cabra, sí, caprinos, digamos, que en la Patagonia, no sé si era Chubut, la emergencia de Santa Cruz, parece que era Santa Cruz, se complicaba el acceso. Entonces, tenemos que buscar, no sé, digo, cuando yo pienso en un helicóptero adecuado a las condiciones climáticas de las zonas patagónicas. Camiones en función de, bueno, tenemos industria, habrá que importar algo, pero después es cuestión de que cuando ocurran estos eventos que alguien pueda ir con un camión a asistir al productor. Esto también por eso requiere de la participación de las universidades en la geografía, y esto me parece que también es fundamental. Ernesto, ¿me permitís una cosa? Sí, sí, sí. A ver, un tema importantísimo es, todos nos llenamos la boca de la agricultura familiar, pero hay un tema esencial, muchachos. No la reglamentamos y no la tenemos encuadrada dentro de lo que el gobierno o digamos, el Estado le está dando de beneficios tributarios, porque no está encuadrada. No Tal sabemos cual. si es una micropyme, si es una pyme, si es un tramo 1, si es un tramo 2. Es decir, es una resolución que solo implementa el ministerio, le va a traer beneficio a muchísima gente que es de la agricultura familiar, que es nuestro tramado. Entonces, una solución inmediata, no el helicóptero, como vos bien decís, Ernesto, probablemente, pero vayamos a las cosas mucho más del día a día. Que vos a la agricultura familiar la puedas encuadrar dentro de lo que es la FIP, es un paso gigante. Y no lo hacemos, muchachos, no lo hacemos. Gracias. Sí, 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 tal cual. Sí, también el trato diferencial, digamos, no es lo mismo una SRL que una cooperativa. Eso, los organismos hay que ponerlos en función también de lo que es la realidad de la Argentina. Como bien decís vos, esa resolución impide que mucho la agricultura familiar no pueda acceder a estos programas de ayuda que tiene ese pyme, ¿no? Justamente esa era la discusión. Se legisla de a través de lo que es la CEPIME resuelve y la FIP resuelve eso. Si yo no estoy dentro de ese mundo, los Tal cual. beneficios nunca me tocan. Muy bien. Perdón. Roberto. Sí, bueno, yo creo que Ernesto abriste tantos flancos que es obvio que al abrir tantos flancos, digamos, porque tocas temas que tienen que ver con el equilibrio macroeconómico, el desarrollo regional, las grandes empresas, las pymes, digamos, es muy duro, digamos, tener que presentar esto para vos, porque efectivamente uno casi inevitablemente, digamos, si privilegia una posición política, deja de lado algunos aspectos de la realidad, y yo creo que ese es nuestro peor mal, digamos, ¿no? Que lo hemos vivido en la marcha de ciclos y contraciclos, es decir, ni los liberales hacen las políticas que hacen porque son liberales, ni, digamos, el nacionalismo popular ha hecho lo que ha hecho sino en condiciones favorables, y esto lo tenemos que sincerar. Pero yo quería agregar algo constructivo, digamos, creo que no es contradictorio, digamos, lo que dice Pablo Bernengo con respecto a
ingresar al sistema formal, o sea, facilitar que se formalice como hace años se formalizó, por ejemplo, el empleo doméstico, quieras que no, fue una mejora, fue un adelanto. La gente sigue siendo humilde, sigue siendo pobre, pero por lo menos accede a un blanqueo, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos políticas fundamentales. Una, digamos, como vos bien dijiste, a través de las universidades que conocen y articulan con el territorio, fortalecer programas que no sean simbólicos, sino que tengan recursos suficientes como para hacer desarrollos tecnológicos sencillos. No hablo de cosas muy complicadas, no es contradictorio con ingresar a la AFIP a la agricultura familiar, no debería ser contradictorio. Y la segunda cosa tiene que ver con el papel de los municipios, es decir, cuando uno analiza nuestra coparticipación y ve que en el gobierno anterior Capital Federal volvió a pegar el manotazo y que inclusive la política oficial era la riqueza se queda donde la riqueza se genera, y obviamente la riqueza mayor se genera en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el mapa electoral de Macri, si vos querés, no le llama la atención, digamos, que ese fuera el discurso oficial. Bien, ahora hay un retorno, digamos, a una especie de ir hacia atrás con respecto a eso, y es saludable, pero la cuestión, digamos, de gobiernos provinciales y gobiernos municipales a nivel de la coparticipación no está zanjada para nada, eso es un gran tema para tocar, porque lo que hay que fortalecer precisamente son que los municipios tengan recursos suficientes para, en primer lugar, generar trabajo rápido. Y acá yo creo que en Bariloche han dado en la clave a través del trabajo otorgado a cooperativas, por ejemplo, con lo cual, de algún modo, se vincula, digamos, el plan de ayuda social con el trabajo, y subsisten las dos cosas y las familias subsisten, digamos, y eso ya es mucho decir en una Argentina tan empobrecida, tan dividida en términos de relación de ingresos, donde las clases medias, al margen de sus opciones ideológicas, consumen por encima de la productividad media del país, digamos, y esto es una discusión desagradable, pero necesaria para dar en algún momento, digamos, porque es así, es decir, hay personas, muchas personas que en Argentina con una actividad comercial mínima viven al nivel de, qué sé yo, de un empresario mediano europeo, mientras que hay personas que pasan hambre. Entonces, bueno, este es un tema, digamos que, dicho así parece ideológico, pero que hay que llevarlo a instrumentos concretos, viables, y que no nos partan la sociedad en dos. O sea, inevitablemente da la sensación de que este discurso parte la sociedad en dos, y es lo peor que nos puede pasar, porque nos lleva después a casos como, qué sé yo, Venezuela, donde tenés 4 millones de migrados, y no podés decir que los 4 millones de migrados son clase media privilegiada, es decir, son clase laburante, buena parte. No hablo de la posición política, hablo del efecto real de una economía cerrada que no puede importar, que se acabó la bonanza, y entonces se queda escasa de divisas y empiezan a faltar productos, a los cuales además se le suma el boicot de las derechas, etcétera, etcétera. Pero son realidades complejas que debemos abordarlas en ese nivel de complejidad, porque si no parece ser que todo, es decir, que las políticas tendrían que tener una única dirección, y yo creo que hay una política macro de las exportaciones, que el tipo de cambio se vincula más con el freno al consumo interno, y que por supuesto que pega en el salario real y lo empobrece, pero que son las formas de ajuste tradicionales de la Argentina. Vos mismo mostraste a Marcelo, digamos, a Diamant, ¿no es cierto?, con este modelo que en ese aspecto por lo menos sigue siendo cierto, pero lo que no podemos hacer es decir que no hay, digamos, necesidades de ajustes, de reorientaciones, y al mismo tiempo de un fortalecimiento mucho más fuerte de las políticas territoriales a nivel de los municipios, en donde es que realmente se desarrollan acciones muy concretas en torno a la generación de empleo, a la asistencia inmediata a las personas que están en problemas, sea con catástrofe o sea sin catástrofe. Es decir, la fuerza de la comunidad son muy fuertes y necesitan recursos, y esos recursos tienen que estar a nivel de los municipios. De algún modo esto implica rever a fondo la ley de coparticipación, no solo con qué se queda Nación y cómo está financiando el tesoro público, sino también cómo retorna al territorio, y no al territorio necesariamente provincial, sino de los municipios. Y acá tiene que
hay que instalar un principio de subsidiariedad, es decir, el que más genera, y esto le puede perjudicar a Bariloche, por ejemplo, no necesariamente tiene que quedarse con más recursos, sino facilitar y mejorar el equilibrio territorial de la provincia. Pero esto a veces el gobierno provincial no lo hace, centraliza, e inclusive tiene miradas a veces distorsionadas sobre el territorio. Durante muchos años, yo soy una persona que ya tiene 70 años y mucha experiencia de asistencia técnica política, ministros, etcétera, etcétera, y lo digo sin que se me caiga un pelo, digamos. Es decir, los gobiernos provinciales han mirado a Bariloche, por ejemplo, como una zona que no necesita de ninguna acción provincial. Esto ha cambiado quizás en los últimos 10 años, pero ha sido una realidad constante. Y creo que a lo largo y ancho del país debe suceder lo mismo. Entonces, a un programa, yo creo que ustedes pueden colaborar mucho desde donde están, en un programa de fortalecimiento de los municipios que no quede en la burocracia municipal, sino que realmente tenga que dar cuenta de qué es lo que hacen concretamente en programas para las personas, para la gente. La construcción de viviendas, la mejora de los barrios es una fuente de trabajo rápida, segura, digamos, y requiere de recursos económicos, financieros, y esto es así. Y las riquezas que generan los territorios no son suficientes porque los actores no están dispuestos a colaborar en eso en el territorio. Entonces acá sí que necesitamos de una reforma de arriba, digamos, y bueno, y los actores se irán acomodando como se acomodan los melones en los camiones, ¿no? Yo te quiero pasar ese mensaje y felicitarte por el ánimo con el que planteaste un discurso que necesariamente tiene sus contradicciones, porque las contradicciones están en lo que vos mismo estás tratando de abordar, es decir, no provienen de tu persona ni de tu puesto, sino de la realidad. Y si nosotros como profesores universitarios podemos transmitirle esto a los estudiantes, es fantástico, porque vamos a crear una nueva generación que mire los datos, que estudie la realidad con abordajes ideológicos, pero también técnicos muy sólidos, ¿no? Yo vengo de la época de Oscar Barzaghi, cuando decía primero hay que saber qué es lo que queremos hacer y después tomar el poder, y yo creo que ese discurso se invirtió, es decir, el hambre de poder vino primero y después muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces digo, recordemos a los que guiaron algunos pasos de lo que es un pensamiento nacional, popular, pero ayornado al día de hoy, no la reedición de los 70, porque no existe el mundo de los 70. Es más, estamos por entrar en el siglo XXI de una manera que ni sabemos cómo, a los manotazos, ¿no? Bueno, disculpen el abuso, de los que me conocen me perdonan ya porque me conocen. A vos te pido una disculpa especial y el No, todo bien, Roberto. Estamos totalmente de acuerdo, creo que es el camino, como todo, a mí también me va a pasar, en algún momento voy a tener más años, y como todo nos pasa, tenemos que tratar de transferir, como también soy docente, a los alumnos las inquietudes y los desafíos que requiere construir una Argentina, digamos, ¿no? Que tengamos esta mirada federal de los problemas técnicos, que muchas veces se requiere de asistencia técnica. Hoy conversábamos con algunos sectores de los movimientos sociales, como decía Pablo también, justamente hay que buscar que ellos estén dentro de las normativas, ¿no? Para poder acceder a este tipo de beneficios. Está la Cámara de la Economía, Cámara Federal de la Economía Popular, han logrado conformarla, y eso es un buen dato a tener en cuenta, porque permite otro tipo de intercambios, y hay que buscar la manera de que, por eso les decía, digamos, el 1% son exportadores, el resto son el mercado interno, el resto, las 500.000 empresas que existen en la Argentina están abocadas al mercado interno en sus distintas variantes. Entonces, es por ahí por donde pasa la solución de muchos de nuestros problemas, digamos. Entonces, comparto totalmente lo que decís, Pablo, y por eso digo, Roberto, por eso también me parece importante la experiencia en el sector privado, el conocimiento que da también haber trabajado en el sector privado, pero ahora también en la función pública.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo mientras voy a compartir un flyer de una campaña que está iniciando la universidad, como consecuencia de los incendios que, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, los locales, digamos, que viven en la provincia, de los incendios en El Hoyo y zona del lago Puelo. La universidad está llevando adelante una campaña de colectas. Bueno, ahí están los puntos de acopio en Bariloche, en Dinahuapi, El Bolsón, General Roca y en Viedma. Y dice, bueno, fechas hasta el 12 de marzo, inclusive, en realidad tengo la sensación de que va a seguir también la semana siguiente, así que bueno, estén atentos, si quieren colaborar, pueden acceder ahí a eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, Martín, puede ser un Claro. comentario. Adelante. Comentario, síntesis, me parece, de varias de las intervenciones de ustedes previamente, pero bueno, en primer lugar, rescato lo mismo que decía Roberto, rescato mucho la presentación, el dinamismo que le fuiste metiendo y tratando de tener una mirada integral de lo que es hablar de economías regionales, ¿no? En un territorio tan heterogéneo como es nuestro país y comprender, digamos, las implicancias hacia las economías internas, las implicancias microeconómicas y las implicancias macroeconómicas a la hora de visualizar esto, la complejidad de pensar en términos regionales. Así que desde ese lugar te agradezco mucho también, me pareció súper interesante la presentación. Coincido también un poco lo que planteaba Martín y después también Roberto, esto de que esto también nos obliga a estar pensando en las relaciones multinivel, digamos, a nivel de los diferentes niveles de escala de gobierno. Hay como mucho trabajo, mucho desafío creo que nos queda, y ahí las universidades creo que tenemos un rol interesante a desarrollar, que lentamente creo que lo vamos incursionando, pero me parece que queda mucho trabajo para ver cómo construir mejores relaciones en ese federalismo, ¿no? O sea, la relación entre el gobierno central, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, creo que es una materia todavía pendiente, o sea, todo lo que tiene que ver con rediscutir el sistema de coparticipación en la Argentina es un debate y una deuda pendiente con todos los intereses que eso significa, los intereses políticos y económicos, está clarísimo. Y esto de pensar en términos territoriales, cómo empoderamos a los gobiernos locales. Y gobiernos locales y los actores locales, o sea, actores privados también, las organizaciones sociales, el sector empresarial, digamos, cómo damos más fuerza y más poder y los dotamos de recursos a los proyectos que surgen desde abajo, ¿no? Que surgen desde los mismos territorios. No es fácil, entiendo perfectamente cómo, o sea, el gran desafío que tiene un gobierno central que tiene esas intenciones de empoderar a los territorios y de desarrollar oportunidades que tiendan a disminuir las desigualdades regionales que tenemos, pero de qué manera, el cómo, sabemos que es difícil, así que creo que vamos en buen camino, coincidimos todos que estamos en el sendero correcto, pero creo que todavía nos queda mucho por andar y por mejorar y seguir pensando, ¿no? ¿Cómo pensamos una Argentina más igualitaria y con un sistema de coparticipación, repito, más equitativo? Me parece que ahí rescato esas 2 o 3 puntitos que establecían Roberto y Martín. Ahí vamos. Eso simplemente, y bueno, gracias nuevamente. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias, por favor, Roberto, muchas gracias también a vos. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos
llegando a la hora y media, que es lo que aconsejan todos los especialistas en virtualidad, ¿no? Que no hay que pasarse porque, bueno, la gente como pierde un poco de atención. Voy a sacar acá el flyer, si alguien tiene interés me lo vuelve a pedir, sí, pero lo saco así, nos vemos para cerrar la charla. Bueno, agradecido a todos por su participación, también a la sede por la posibilidad también de brindarnos para poder hacer este tipo de charlas, y bueno, y a Ernesto, claramente, Ernesto, por tu tiempo y tus ideas. Yo cerraría acá, a menos que tenga alguna otra pregunta, comentario que hacer. Le dejo la última palabra a Ernesto como para que cierre también. Y bueno, y nos iríamos. Bueno, no, primero muchas gracias por el tiempo que se tomaron. Sé que es difícil, pero también corresponde que nosotros tengamos una participación y un diálogo, que me parece que es lo fundamental que hemos tenido hoy. Nos llevamos ideas y desafíos, saben que cuentan conmigo para lo que precisen a través de Martín, y obviamente toda la información que podamos suministrar está publicada, o bueno, trataremos de buscarla. Es nuestra labor como el espacio de asistencia técnica, y obviamente queremos compartirlo, digamos, ¿no? Y más en los espacios de universidad para aportar a los proyectos de investigación. Y obviamente esa es una parte que nos toca. Cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, donde está, en el lugar que conoce. Así que desde ya les agradezco y bueno, dejo abierta la comunicación para cuando ustedes lo precisen. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Ernesto, bueno, y seguimos en contacto. Igual, digamos, si hace falta algo de información, estadística, manejamos por acá de la zona, digamos, y de la ciudad, así que también si hace falta y te interesa, podemos compartirlo también. Desde el 7 podemos compartirlo. Muy amable, muchas gracias, buenas noches, descansen. Nos vemos. Chao, gracias Martín, adiós, gracias. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego, Ernesto. Muchas gracias. Chau, chau, gracias.